Volvemos entonces para ver qué hacemos con el paciente COVID que no mejora al séptimo día. Es decir, yo le di todo lo que podía de entrada, sin hablar de las drogas, que se va a encargar otro de los médicos de la Sociedad Argentina de Medicina para hablar de tratamiento farmacológico, por eso no lo incluí en primera semana, pero yo tengo un paciente que lo tengo o bajo tratamiento o solamente bajo soporte, sin tratamiento supuestamente específico. Sabemos que digo supuestamente porque no tenemos pruebas muy fuertes de las recomendaciones de tratamiento farmacológico, y lo tengo al paciente al séptimo día. Esto es una diapositiva que hizo adaptada el doctor Luis Cámara de la Sociedad Argentina de Medicina, donde nos está mostrando que en esa primera semana, hasta el día 5 o 8, nosotros tenemos el efecto de la viremia. Y luego, cuando la viremia empieza a bajar, empieza a aparecer con un tono de mucha carga o de menos carga, una reacción inflamatoria basada fundamentalmente en una reacción inmune que hace que muchas veces estos pacientes, hasta después del día 20, tengan que estar en una terapia intensiva con un gran componente de respuesta inflamatoria, que como vemos en el gráfico, empiezan como una hipoxemia leve con estos marcadores elevados que estuvimos hablando previamente, que tienen en general procalcitonina baja y que avanzan hacia un síndrome de respuesta inflamatoria con fallas a distancia, siguen ascendiendo los valores y la interleuquina 6 fundamentalmente dentro del biomarcador más importante, y llegamos al síndrome de lo que se llama de activación macrofágica, que puede llegar desde el punto de vista clínico a un síndrome hemofagocítico y que puede terminar en un síndrome de hipercoagulabilidad tipo C y D o con anticuerpos antifosfolípidos, que nosotros sabemos que pueden estar involucradas en cualquier infección grave, que sabemos que pueden estar mediados por inmunoglobulina A o M, que no son los clásicos síndromes antifosfolipídicos crónicos, sino que se producen dentro de la infección, durante la infección como respuesta inmune, pero que son capaces de dar los mismos síntomas de trombosis en cualquier sitio de la economía y llevar al paciente a una catástrofe metabólica. ¿Qué quiere decir que un paciente no mejora? Yo lo tengo al séptimo día y el paciente tiene saturación que empieza a caer, aún con la oxigenoterapia que yo le puse, van a recibir la clase de oxigenoterapia, ese paciente me va a necesitar una máscara con reservorio, me va a necesitar más litros de oxígeno para poder sostener una saturación, y aún así la saturación puede caer, o tiene progresión de infiltrados pulmonares, sea en la radiografía o en la tomografía, o tiene mala evolución clínica. Empiezan a subir las transaminasas como marcador de falla hepática, empieza a subir la urea y la creatinina, caen las plaquetas, se instala un quick elevado, un quick que aumenta en su número de segundos o que cae en su porcentaje, o aparece el trastorno neurológico, o aparece una falla hemodinámica. Lo que se recomienda en general en pacientes que han tenido progresión de infiltrados pulmonares o caída de la saturación, la realización de una tomografía de tórax. Eso nos permite varias cosas. Primero, ver si hay evidencia de trombosis. Segundo, para ver si hay fenómeno de neumonía bacteriana, o simplemente estamos viendo la evolución de las tomografías de tórax clásicas, que ante los focos anteriores de vidrio esmerilado pasan a ser ahora los mismos focos de condensación del espacio aéreo, o que progresaron los mismos focos a otros focos de vidrio esmerilado. Eso es, que se confirma la progresión de COVID. Y si yo tengo más, aparte de la progresión, ascenso de la ferritina o del dímero D, algunos hablan de hasta 4 o 6 veces el basal, o me está subiendo la proteína C reactiva, o me está subiendo la LDH, tengo que considerar si voy a tratar a este paciente de alguna manera o simplemente lo voy a esperar a ver cómo es su evolución y si este paciente me está llevando lentamente a su estancia en terapia intensiva y tener que salir de la sala general.
Por eso, desde la Sociedad Argentina de Medicina, consideramos que estos pacientes deben ser evaluados para algún tratamiento inmunomodulador que pudiera devolver al paciente a una situación de estabilidad y no tener que llevarlo a terapia intensiva, que probablemente vaya a la ventilación mecánica, conociendo perfectamente la altísima mortalidad que nos muestran los grupos que han pasado la pandemia, sea en China, en Europa o en Estados Unidos, de los pacientes bajo ventilación mecánica. Y cuando hablamos de considerar tratamientos inmunomoduladores, debemos nombrar los corticosteroides, porque son drogas que han sido utilizadas desde hace muchísimos años en neumonía, con todas las controversias que implica el uso de corticoides en neumonía. Se han desaconsejado durante un tiempo, al principio de la epidemia de COVID, porque se tenía la experiencia de que no habían sido útiles en otras epidemias vinculadas a los coronavirus. Sin embargo, algún estudio chino retrospectivo apareció en COVID diciendo que el corticoide había conseguido frenar esta escalada inmunoinflamatoria de estos pacientes. Y entonces empezaron a cambiar algunas recomendaciones, especialmente la Sociedad de Terapia Intensiva de Estados Unidos, que dice que si se va a usar el corticoide debería ser tempranamente, con dosis bajas y tiempos cortos. UpToDate habla de 20 miligramos de intravenosos de dexametasona, que serían aproximadamente 100 miligramos de solumedrol o de metilprednisolona, seguido después de 10 miligramos por 5 días más, no más que eso. Los españoles son los que se han puesto a la cabeza del uso de esteroides en este tipo de pacientes, recomendando dosis no mayores de 1 miligramo kilo de metilprednisolona por 3 días, y algunos grupos usan solamente dosis altas de 500 miligramos por día por 3 días en pacientes muy graves. Difícilmente encuentren hasta acá guías americanas que recomienden el uso de corticosteroides. Difícilmente vamos a encontrar en este momento dosis, días y qué droga son las que tenemos que usar. Nosotros pensamos que frente a un paciente que deteriora rápidamente los parámetros inflamatorios y que el paciente empieza a caer sus infiltrados pulmonares, podría ser de utilidad dosis bajas de corticosteroides similares a las que postula UpToDate o la CEPAR. Recomendaciones del Ministerio de Salud hoy es que no se utilice el corticoide, igual que Johns Hopkins, que no lo recomienda. Otra de las drogas que se ha puesto en el tapete en este tipo de patología es la droga, el anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6, conocido como tocilizumab, conocido por los internistas de la enfermedad de Reiter, de la enfermedad de artritis reumatoidea refractaria, y que de alguna manera, basado en que la interleuquina 6 es un poco la directora de la orquesta de la tormenta de citoquinas, si bien reconocemos todos que no es la única, empieza en un estudio chino que el 75% de los pacientes con una monodosis de tocilizumab redujeron su requerimiento de oxígeno, redujeron sus infiltrados pulmonares, aumentaron su linfopenia al 5.º día de tratamiento, y muchos de estos pacientes no tuvieron que pasar a terapia intensiva. A partir de ahí comenzaron las discusiones de cuál era el biomarcador que nos tendría que indicar que el uso de esta droga, como el tocilizumab. Por ejemplo, en los protocolos del Smile General exigen el dosaje de interleuquina 6. España acepta la indicación de interleuquina 6 solo con parámetros clínicos, caída de la saturación, persistencia de la fiebre, y un marcador en ascenso, que no sea la interleuquina 6, porque sabemos que es muy poca la cantidad de hospitales que puedan dosar la interleuquina 6 en la Argentina. Pero si yo puedo obtener ascenso de dímero D, de ferritina o de proteína C reactiva, más la saturación y la fiebre, podría ser que yo podría utilizar el tocilizumab. ¿En qué momento? Pareciera para los italianos después de la fase virémica que vimos, o sea, no durante la fase virémica, después del 7.º día. Hay protocolos en marcha del CDC con un máximo de hasta 800 miligramos y 8 miligramos kilo. El protocolo de Ramón y Cajal depende, son 600 miligramos y repetir la dosis
de 600 o de 400, dependiendo el peso. Ellos hablan hasta de una tercera dosis, que no es comprendida desde el punto de vista metabólico, porque la vida media del tocilizumab es larga. Los italianos hablan de una única dosis de 400 miligramos, que parecería suficiente, y en 48 horas nosotros podríamos observar su beneficio y tomar esto como adecuado para ver pacientes que no van a tener que pasar a terapia intensiva si nosotros logramos frenar la tormenta de citoquinas. Se confirma entonces que el momento adecuado es luego de la viremia en pacientes con progresión de infiltrados pulmonares o aumento de los parámetros inflamatorios. El tocilizumab no se puede usar cuando las transaminasas están elevadas por 5 o más, cuando hay plaquetopenia de 50.000 o menos, cuando hay neutropenia, cuando hay confirmación de sepsis por cultivos positivos. Y la presentación de diferentes ampollas, nosotros pensamos que si se va a utilizar el tocilizumab, recomendamos dosis única de 400 miligramos. Otro de los temas que habíamos empezado a hablar algo durante la primera semana es el tema de la anticoagulación. A partir de un estudio chino de alrededor de 500 pacientes, ellos hicieron el score-SIC, que es el de la coagulopatía inducida por sepsis, que ustedes la pueden ver libre en internet, en el British Medical Journal. Cuando ese score era igual o mayor a 4 y el dímero D era 6 veces mayor al basal, ¿qué vieron? Que los pacientes que habían recibido heparina por 7 días o más se habían beneficiado en el pronóstico comparado con los que no habían recibido heparina. No tenemos en ese estudio el tipo de heparina ni las dosis de heparina. Apareció entonces este estudio y todo el mundo se entusiasmó en que la anticoagulación plena podría tener un lugar en aquellos pacientes que luego del 5º día presenten dímero D mayor a 1000 o 4 veces el basal. Esto no ha tenido mucho peso en las sociedades, especialmente las sociedades americanas, las europeas y la española, que eligen más una tendencia hacia una dosis intermedia, que es lo que hablábamos anteriormente, de heparina de bajo peso molecular, alrededor de 0.5 miligramos kilo cada 12 horas, para aquellos pacientes que van ascendiendo el valor de dímero D basal y llegan hasta 4 veces. La Sociedad Americana de Hematología y la Sociedad Argentina de Hematología no recomiendan la anticoagulación plena en pacientes que tengan dímero D elevado, pero sí que el dímero D es un marcador subrogante de tromboembolismo venoso. Puede ser que sea el motor de búsqueda de tromboembolismo venoso, pero no de indicar anticoagulación, salvo que se halle el tromboembolismo venoso. Sepamos que algunos pacientes tienen solamente trombosis pulmonar in situ, sin tromboembolismo venoso con fuente conocida, y esos pacientes, ante la sospecha o el hallazgo de trombosis microvascular en el pulmón a través de la TC o de la angio-TC, pueden requerir anticoagulación plena. El plasma de convalecientes se basa fundamentalmente en que algunos pacientes que han tenido la enfermedad tienen anticuerpos IgG neutralizantes. Eso quiere decir que yo puedo hacer una transferencia pasiva de esos anticuerpos neutralizantes a un enfermo. Eso es lo que se probó de entrada en el estudio del JAMA, 5 casos, 4 casos del CHEST y los 10 casos publicados en los Proceedings de la Academia de Ciencia, que llevó a que la FDA apruebe para pacientes muy graves el plasma de convalecientes. Nuestro país está involucrado en un ensayo clínico de protocolo nacional que recluta donantes que seguramente ya van a ver o van a escuchar que van a haber bocas fuera de los hospitales para estos donantes que son pacientes que hayan sido curados o recuperados como seropositivos en los triage que se empezaron a hacer en Buenos Aires y en provincia. Dependerá de la cantidad de casos que tenga cada provincia, pero ya está aprobado por ministerio que se van a recuperar
de pacientes seropositivos, plasma, para poder pasar en plasmaféresis a pacientes enfermos muy graves. Son protocolos que el país va a participar en conjunto con protocolos internacionales que ya está aprobado por el Ministerio de Salud en su resolución 783. Acá tenemos la bibliografía, que se la dejamos también para poder explicar un poco cómo es esta segunda semana de estos pacientes, que nosotros como internistas debemos luchar todo lo que podamos para que estos pacientes no tengan que ser trasladados a terapia intensiva, porque el pronóstico de ellos se ensombrece a partir del momento en que son pasados a la sala de terapia intensiva. Muchas gracias.